de que todos te adoren. Tú quien eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Sí, Señor, aleluya. Nos has dado la vida, Padre. Nos has dado tu divinidad. Nos has dado, Señor, la gracia en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Mis niñas quieren cantar. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino,
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sonando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Mi Dios, así eres tú. Oh sí, Señor, sabemos que tenemos un Dios poderoso. No hay nadie como nuestro Dios, aleluya. Vamos a cantar un coro de júbilo. Aleluya. Oh Señor, oh Señor. Estoy buscando la nota, hermanos. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal. Estoy ardiendo en el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Que no se apague el gozo que hay en mi corazón, que no se apague nunca, que siga más y más y más. Dame gozo, Señor, dame paz y amor en la casa que está más allá del sol. Dame gozo, Señor, dame paz y amor en la casa que está más allá del sol. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar mi pobre corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar mi pobre corazón. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Amén, aleluya, gloria a Dios. Como dice mi pastor, usted sigue cantando en casa, en su carro, amén.
Vamos a entrar al estudio de la palabra del Señor. Qué bueno, hermano, que podemos alabar al Señor juntos. Es una bendición tener este medio de comunicación y poder congregarnos, ¿verdad? Porque la iglesia, amados hermanos, sabemos que no es el lugar físico, el lugar material, el local, las cuatro paredes. La iglesia es usted y soy yo. Cada cristiano es parte del cuerpo de Cristo. Y aunque no podamos reunirnos en un lugar específico, podemos juntos adorar al Señor. Podemos juntos aprender de su palabra, ¿verdad? Así que vamos a entrar, hermanos, en el estudio de la segunda parte de la escuela dominical que nos quedamos pendientes. Y les mencioné que por ser extensa la escuela dominical, me era necesario dividirla en dos partes. Por lo tanto, hoy vamos a terminar el estudio que empezamos el día domingo. Agradecemos a la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional Local de la ciudad de Las Vegas, Las Vegas 1. Nuestro amado pastor es el reverendo Juan José de León y estamos ubicados en el 700 Lola Avenue, Las Vegas, Nevada. Ahí adoramos al Señor, bendecimos su nombre, cantamos con gozo y júbilo a nuestro Señor y también se enseña y se predica la palabra. Así que le invitamos, en cuanto sea posible, las autoridades nos permitan regresar al templo, ahí vamos a estar adorando al Señor. Así que vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor, vamos a entregarnos al Señor, vamos a encomendarnos al Señor con una oración. Nuevamente, Señor, te damos gracias en esta hora por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Estamos necesitados de tu palabra, estamos sedientos de tu palabra. En estas circunstancias en que la iglesia se encuentra, en que tu pueblo se encuentra, en que el mundo se encuentra, más que nunca necesitamos el consejo de tu palabra. Más que nunca, Señor, necesitamos estar cerca de ti, Padre. Necesitamos tu presencia en nuestros corazones. Que seas tú ministrando en mi vida, que seas tú ministrando mi ser, que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, por medio de tu palabra. Tú conoces cada corazón y sabes lo que más nuestra alma necesita. Y en esa perfección absoluta que solo tú sabes, te pedimos, Señor, que nos hables, que nos instruyas, que nos dirijas en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de la unidad es la iglesia, su naturaleza y su misión. La afirmación fundamental, una vida de oración, está respaldada por las promesas de un Dios que oye y contesta las oraciones. Una vida de oración está respaldada por las promesas de un Dios que oye y contesta las oraciones. El versículo para meditar es el Salmo 55, 17. Si agregamos el 16, Salmo 55, 16 y 17, dice así. En cuanto a mí, dice el salmista, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Aleluya, gloria al Señor. Si me pueden dar un poquito de agua, Diana, por favor. En cuanto a mí, dice el Salmo 55, 16. A Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Aleluya. Que el Señor nos bendiga. La Biblia, hermanos, destaca que el adorador debe tener comunión y devoción con Dios en todo tiempo. Somos adoradores del Señor, adoramos su nombre. No queremos solamente adorar, queremos ser adoradores. Amén. Hay una diferencia en adorar y hay una gran diferencia, muy distinto es ser adorador. Cada uno de nosotros somos adoradores del Señor. La expresión de adoración que hacemos en el templo es una cosa. Pero la adoración somos nosotros, adoramos en todo tiempo al Señor. La Biblia nos insta a ser adoradores, a ser verdaderos adoradores. Jesús le dijo a la samaritana, Dios el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, de corazón, en todo tiempo. No solamente cuando estamos en un lugar específico o cuando estamos en la iglesia.
No, en todo tiempo, hermanos, la palabra de Dios nos insta a ser adoradores. Por ejemplo, en Daniel 6:10, cuando Daniel escuchó el edicto del rey Darío, que nadie podía orar. Ese edicto fue hecho, usted y yo sabemos que fue un complot en contra de la vida de oración de Daniel, en contra de la creencia y la fe del profeta Daniel. Pero dice que cuando él escuchó el edicto del rey, Daniel 6:10, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Él entró en su casa y abiertas las puertas y ventanas que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Esa actitud de Daniel, amados hermanos, no era una actitud de vanagloria, de arrogancia o de querer darse a conocer él como adorador, como espiritual, como santo. No, era la costumbre de Daniel orar 3 veces al día de forma prolongada y orar siguiendo la obediencia de la ley, orando hacia Jerusalén, orando hacia donde estaba el pueblo de Dios, orando hacia donde estaba el templo de Jerusalén, que por cierto ya había sido destruido. Entonces Daniel oraba con su ventana viendo hacia Jerusalén, que donde estaba el pacto, como recordando el pacto, como recordando el lugar donde Dios prometió estar con su pueblo. Por eso él oraba de esta forma. Él vivía una vida disciplinada en la oración. No lo hacía solamente cuando estaba atribulado, como muchos de nosotros. Nos abocamos al Señor cuando estamos en tribulación, en angustia, en persecución, en enfermedad, en situaciones adversas. No quiero decir que está mal hacerlo. Debemos de buscar a Dios en todo tiempo. Debemos de estar cerca de Dios en todo momento, en toda circunstancia, como estaba Daniel. Él estaba siempre buscando la presencia de Dios, no solamente cuando estaba atribulado o en angustia. En todo momento su oración era constante. Su oración era permanente, era un estilo, era un hábito, era una forma de vida que tenía Daniel buscando la presencia del Señor. Qué tremendo ejemplo es Daniel para nosotros, amados hermanos. Qué tremendo ejemplo que aún Daniel, siendo el profeta de Dios en cautiverio, que estaba en el reino, que estaba junto al rey de Babilonia, junto al rey en el exilio, pero él era temeroso de Dios y él estaba dedicado a Dios y sabía quién era su Dios y tenía una comunión y una devoción, aunque estaba en Babilonia, aunque estaba en el reino persa, en un reino totalmente diferente, con una cultura diferente, con una religión diferente, con gente diferente, con costumbres diferentes. Pero él, dice la palabra de Dios, que propuso en su corazón no contaminarse, propuso en su corazón ser fiel al Señor, propuso en su corazón no solo no contaminarse con la comida del rey, sino propuso en su corazón ser fiel al Dios de Israel, ser fiel a su Dios. Y vivía una vida de oración constante. Hay que aprender de Daniel, amados hermanos. Hay que aprender de Daniel. El salmo que leímos es: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará, dice el Salmo 55, 16 y 17. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Es una forma de vida, es un estilo de vida. Viene a mi mente cuando Jesucristo se encontró con el centurión romano. Y hay una porción en ese acontecimiento que dice: al ver Jesús la fe del centurión. Al ver Jesús la fe del centurión. Esa expresión no indica la fe como creencia, sino que esa expresión ahí indica la fe como un estilo de vida, como una forma de vida, como algo que es cotidiano en una persona, algo que lo hace cotidianamente. Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, no se refiere tanto a estar en una posición durante determinado tiempo, sino más bien durante el día, estar todo el tiempo en comunión, todo el tiempo en devoción, todo el tiempo pensando en el Señor. Podemos orar aún, en mi caso, manejando el camión. Podemos en el caso de mi esposa, orar y estar en comunión aún estando en su trabajo en el hospital.
Podemos orar en todo tiempo, podemos orar en cada momento, podemos estar en comunión con Dios en cada tiempo, en cada momento, y pedir al Señor en cada momento. Ahora, para mí es importante que la iglesia, que los hermanos entendamos lo que es un estilo de vida, un hábito de vida, una forma de vida y el momento devocional personal que cada uno debemos de tener en oración con el Señor. El apóstol Pablo dice en Efesios 6:18 que debemos orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo, amados hermanos. La oración es una de las armas más poderosas que Dios ha dejado a su iglesia. La oración. La oración es el acto de humillarnos delante de Dios, de adorar su nombre, de confiar, de pedir, de bendecir su nombre y de expresar nuestras necesidades, nuestras peticiones al Señor. Deseamos, como decíamos en el estudio anterior, a través del Padre Nuestro, que el reino de Dios venga a nuestra vida. Que el reino de Dios se haga realidad como se hace realidad en el cielo. Que venga a nuestra vida. Deseamos que esa oración se cumpla en nosotros. La oración más sublime que es el Padre Nuestro. Pablo también menciona en 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Orad sin cesar. En todo tiempo. Esto implica más que una postura física, una comunión constante con nuestro corazón, con nuestro Dios, una comunicación intensa del corazón, en todo momento, una oración permanente, una alabanza profunda, mientras hacemos nuestras labores diarias. En cierta ocasión, 3 contratistas o 3 constructores, 3 albañiles trabajaban en un edificio y eran cristianos y estaban comentando cómo ellos preferían orar, la posición que ellos preferían tener al orar. Uno de ellos decía, no, la mejor posición para orar es hincarse de rodillas y clamar a Dios en la mañana, porque de esa forma el Señor me habló y de esa forma el Señor trató conmigo. El otro albañil que estaban trabajando en un andamio le dice, no, estás muy equivocado. La mejor posición para orar y buscar la presencia del Señor es acostado, porque yo estaba enfermo y estaba acostado. Y yo empecé a orar y el Señor me ministró y trató conmigo cuando yo estaba acostado. El tercero albañil le dice, no, ustedes dos están bien equivocados. La mejor forma de orar es patas arriba, dice él. Así se expresó, patas arriba, con los pies para arriba, colgado de un andamio, dice. Y los otros se le quedaron viendo. ¿Por qué? Le dice, ¿cómo vas a creer que esa es la mejor posición para orar? Sí, le dice, porque yo estaba trabajando y el andamio se movió y quedé colgado con el arnés, quedé colgado patas arriba y fue la mejor oración que yo hice y fue cuando Dios contestó mi oración, dijo él. Es un poco divertido para mí, pero muchas personas discuten esas pequeñeces o esas cosas. ¿Cuál es la mejor posición para orar o la mejor hora para orar? Hermano, en todo tiempo. En todo tiempo, para una persona puede ser propicio hacerlo en la mañana, en la madrugada. Gloria a Dios, y hay que hacerlo, ¿verdad? Pero lo incorrecto es tratar de obligar a alguien a hacerlo en la forma que yo lo hago, o en el momento que yo lo hago, o de la forma que yo quiero hacerlo. No, hermano, cada quien debe de tener un momento devocional, personal con el Señor, donde usted pueda arrodillarse y estar a solas con el Señor. Bendito el nombre del Señor. El profeta Jeremías dice en Jeremías 33:3, este versículo de seguro usted lo conoce muy bien. Jeremías 33:3. Dice el profeta, hablando Jehová por medio de Jeremías, dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese versículo, amados hermanos, es muy usado por la iglesia en reuniones de oración, en reuniones de guerra espiritual, de búsqueda espiritual, y se usa este versículo, pero en la mayoría de circunstancias lo usamos y no lo aplicamos de forma correcta. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Esa es una afirmación de parte de Dios. Clamar significa
significa un grito desesperante del alma por una petición espiritual, por algo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Clamor aquí, amados hermanos, es un grito desesperante del alma, como aquellas 5 vírgenes insensatas que clamaron a gran voz para que se le abriera la puerta. Es un clamor desesperante en búsqueda del Señor, en búsqueda de la voluntad de Dios. Eso significa clama a mí. Es más que una oración, es una plegaria, es un grito del corazón, es un grito de auxilio, de socorro del corazón, pero insistentemente. Y luego dice, y yo te responderé. Bendito sea el nombre del Señor. Las respuestas del Señor no siempre comulgan con el deseo del corazón nuestro. De hecho, en la mayoría de casos, Él espera que nuestra petición sea espiritual, que nuestras peticiones vayan enfocadas en el ámbito espiritual. Señor, cambia mi corazón. Señor, trata con mi carácter. Señor, trata con mi temperamento. Señor, trata con mi forma de ser. Señor, trata con mi cristianismo en mi corazón. Señor, ayúdame a ser mejor padre, a ser mejor esposo, a ser mejor cristiano, a ser mejor hermano. Ayúdame, Señor. Son peticiones espirituales. Aquí dice, clama a mí y yo te responderé. Bueno, la respuesta del Señor tiene que ser conforme a su voluntad. Él siempre contesta, amados hermanos. Él siempre contesta. A veces contesta con silencio y a veces contesta con un no. Pero siempre contesta a sus hijos. Las respuestas no dependen de lo que nosotros queremos, sino que dependen de la voluntad de Dios. Y Él siempre nos responderá y dará lo mejor para nuestras almas. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué tal si el Señor está respondiéndole a su petición? Usted está insistentemente pidiendo algo, como un pequeño niño caprichoso que quiere ice cream cuando tiene gripe, que quiere helado cuando está tosiendo. El padre no le va a dar lo que su niño está pidiendo. A veces así nos comportamos. Pedimos y el Señor, la respuesta es no. O puede ser, no es el tiempo aún, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender aprender ese principio. No siempre Dios contesta conforme a nuestro deseo. A veces Él no lo hace. Termina Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Luego dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa última expresión me indica a mí que yo debo de pedir la voluntad de Dios en mi vida. Que yo debo pedir al Señor que aunque no entienda, que aunque no comprenda lo que está ocurriendo, que Él me muestre su propósito, que Él me muestre su voluntad en la situación que estoy pasando, en la situación que podamos estar viviendo. Señor, muéstrame tu gloria, muestra tu voluntad, glorifícate, muéstrame, Señor, para poder entender lo que está al otro lado, lo que está al final del túnel. Muéstrame tu voluntad, glorifícate, Señor, porque a veces estamos pidiendo, hermanos, y hasta nos frustramos. A veces muchos cristianos hasta le reclaman al Señor y le hablan con una voz altiva al Señor, porque tal vez no han recibido la respuesta que quieren. Entonces, cuando yo entiendo el corazón de Dios, cuando yo conozco al Señor, cuando yo entro al lugar santísimo, como en el tabernáculo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, cada uno de esos lugares, el Señor nos revela a través de su palabra que son etapas que habían que cruzar. Ellos podían llegar hasta el lugar santo, y solo el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo. Pero en Cristo Jesús podemos pasar por el atrio, podemos pasar por el santo y podemos llegar al santísimo. En el santísimo, amados hermanos, conocemos y entendemos a Dios. En el lugar santo solamente conocemos algo de Dios. En el lugar santísimo es otro nivel, logramos conocer más a Dios, pero en el lugar santísimo lo entendemos y ya confiamos en Él y esperamos en su voluntad. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, muéstrame las cosas grandes y ocultas en esta prueba que estoy pasando.
Glorifícate, Señor. Glorifícate en tu pueblo, en tu iglesia. En estas circunstancias que estamos pasando a nivel mundial, ¿la iglesia está sufriendo? Sí. ¿El mundo está sufriendo? Sí. Pero Dios tiene un trato con la iglesia y Dios tiene un trato también con el mundo. Señor, muéstranos tu gloria. Que cuando esto pase, amados hermanos, nosotros sigamos con esta misma devoción. Que nosotros sigamos con este mismo impulso. Que el propósito espiritual de esta situación no la echemos a perder, sino que nos agarremos del Señor y que permanezcamos así. Porque el Señor nos está sacudiendo, amados hermanos. El Señor está haciendo lo que tenga que hacer para acercarnos a su presencia, para acercarnos a Él, para tocar nuestro corazón. Recuerde que en la soberanía de Dios Él hará todo cuando Él ama a sus hijos para atraerlos hacia Él. ¿Será que estamos viviendo un conformismo espiritual? ¿Será que estamos viviendo una vida mediocre espiritual? ¿Será que vamos a la iglesia por ritual, por costumbre? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué nos acercamos a Dios? ¿Por qué buscamos al Señor? ¿Será que lo hacemos de corazón sincero? ¿De verdad anhelamos la presencia del Señor? ¿De verdad anhelamos recibir la palabra del Señor? ¿De verdad sentimos amor por el Señor y por eso nos allegamos a Él? Porque puede ser que muchos cristianos se hayan enfriado y Dios tenga que hacer todas estas circunstancias para atraernos de nuevo. Por eso, hermanos, les digo, cuando termine esta situación, ojalá que permanezcamos con ese intenso, con esa misma intensidad, con ese mismo deseo de buscar al Señor, de reunirnos en familia, de hacer estos devocionales en familia, de adorar juntos al Señor. Esa era la prioridad en el pueblo judío, en el pueblo de Israel de antaño. Y esa debe ser la prioridad de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas. Vamos a Mateo 7:7. Mateo capítulo 7, versículo 7. ¿Cómo estamos con el tiempo, hermana? ¿Estamos bien? Sí. Mateo 7:7. Aquí está mi esposita Diana. Siempre me está acompañando todo el tiempo. Gracias a Dios por mi esposa que no me deja. Amén. Aquí está conmigo. Mateo 7:7, amados hermanos. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Pedid y se os dará. Qué hermoso, amados hermanos. Son promesas de Jesucristo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Vamos a estudiar ese versículo. Estamos hablando de la oración, recuerden. Pedid y se os dará. Esto nos habla de perseverancia. Usted no puede pedir a alguien con quien no tiene una relación de afinidad. Por ejemplo, mis niños no pueden ir a un señor extraño y pedirle algo, porque no son hijos de ese señor. Ellos van a venir con confianza a pedirme a mí. Pedid y se os dará. Habla de dependencia. Habla de la confianza que tenemos en esa persona a quien le pedimos. Habla de que esa persona también tiene los medios, la posibilidad de dar lo que se le está pidiendo. Hay mucho que aprender en esta expresión. Pedid y se os dará. Nosotros tenemos un Padre Celestial y siempre Él nos dará lo mejor. Y siempre Él nos dará lo que nuestra alma necesita. Jesús da instrucciones en las cuales debemos ser persistentes en la búsqueda de Dios. Persistentes. Aquí Jesús menciona 3 órdenes, 3 imperativos importantes. Y esto es una triple exhortación. Pedid, buscad y llamad. 3 verbos que, si usted observa, están en tiempo presente. Son verbos imperativos y ordenanzas en el tiempo presente. Las peticiones son aplicables a todo lo que necesitamos, pero debemos dar mayor importancia a las peticiones espirituales. Eso es lo que Dios espera, que demos mayor importancia a lo espiritual.
como dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Todas las demás cosas ahí, amados hermanos, son las necesidades que el Señor sabe que materialmente, humanamente, físicamente necesitamos. Debemos de buscar el reino del Señor, debemos de buscar la bendición, la voluntad del Señor, y debemos dar mayor importancia. La acción de pedir conlleva la idea de humildad y conciencia de necesidad. La acción de pedir implica que usted necesita algo. Amén. Y también se reconoce ahí la humildad, la humillación, porque está reconociendo su necesidad. Pedir significa la convicción en un Dios personal con el que el ser humano puede tener algo en común, con el que el ser humano tiene comunión, con el que el ser humano tiene una afinidad. Bendito el nombre del Señor. Al pedir se supone que no se le pide a alguien desconocido, sino a alguien que usted conoce. En este caso, nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, esperamos siempre que Él responda, y de hecho, Él siempre responde, amados hermanos. Como expliqué anteriormente, la respuesta no siempre es conforme a lo que nosotros queremos, pero Él siempre responde. Bendito sea su nombre. Él responde conforme a su voluntad, y en su omnisciencia sabe de que lo que nos va a dar va a ser de bendición, va a ser de beneficio para nosotros. Él siempre responderá según su santa voluntad. Ahora, el verbo buscar, que aparece en Mateo 7:7, primero dice pedid y se os dará, luego dice buscad y hallaréis. Por ejemplo, amados hermanos, buscar espiritualmente es como cuando usted pide en oración por un profundo deseo de conocer la palabra del Señor. Usted pide profundamente, ¿pero qué? Pero tiene que esforzarse en el estudio de la palabra del Señor. Por ejemplo, buscar también significa que mientras usted pide en oración la revelación de la palabra del Señor, usted se esfuerza diligentemente en escudriñar la Escritura, en asistir a los cultos de doctrina, en asistir a la escuela dominical. Muchas personas se frustran porque escuchan la palabra del Señor, leen la palabra del Señor y bueno, se quedan en blanco, no asimilan, no tienen retentiva y no tienen retención o no tienen revelación. Y están orando bastante tiempo con esta petición, pero no se esfuerzan por leer, por buscar, por recibir, por ser instruidos. Ignoran la escuela dominical. Y no lo digo esto solamente por la iglesia local de Las Vegas. Lo digo por todas las iglesias, por iglesias dentro de nuestro propio concilio, que han suspendido la escuela dominical, que han suspendido los cultos de oración, que ignoran los cultos de oración, que ignoran la palabra del Señor, que ignoran los estudios de la palabra del Señor. Buscar significa, amados hermanos, pedir diligentemente en oración, el Señor nos revele su voluntad, pero también significa el esfuerzo nuestro, el esfuerzo personal por recibir la instrucción, por recibir la palabra del Señor. El otro verbo que aparece en Mateo 7:7, después de pedir, buscad y hallaréis, y luego dice llamad y se os abrirá. Bendito el nombre del Señor. Ese verbo llamar es pedir más buscar. Llamar constantemente es actuar, pero también es perseverar. Los que desean entrar primeramente tocan a la puerta, llaman a la puerta, hasta que se les abra. Bendito el nombre del Señor. Y Jesucristo, a partir del versículo 7, en el capítulo 7, nos va a hablar acerca de la insistencia de la oración. Él sigue diciendo, después de que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, dice el Señor, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. El 9 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Qué precioso, amados hermanos. Jesucristo aquí usa una metáfora de un padre humano, de un ser humano que es padre. Y dice, si su hijo le pide pan, le dará una serpiente, le dará una piedra. Qué padre, qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si le pide pescado, le dará una serpiente. Jesucristo usa una metáfora bastante fuerte. Y esta metáfora tiene un gran significado. Esta parábola tiene, o esta enseñanza que Jesucristo, esta comparación que Jesucristo hace aquí, es bien importante porque nosotros pedimos al revés. Pedimos serpientes y el Señor nos da pan. Pedimos piedras y el Señor nos da alimento, nos da pescado. En el sentido, usando este ejemplo, pedimos cosas que no nos conviene y el Señor no nos las da. Él nos da siempre lo que a nuestra alma conviene. Él sigue diciendo, pues si vosotros, versículo 11, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Muchas personas dicen buenas cosas y refieren esta palabra, buenas cosas, estas expresiones, esta frase, buenas cosas, a cosas materiales, a cosas físicas, a cosas superficiales. Buenas cosas ahí, amados hermanos, no son cosas materiales, no son cosas de este mundo. Cosas ahí, buenas cosas, le voy a mostrar a qué se refiere. Vamos a Lucas 11, rapidito, Lucas 11. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial os dará buenas cosas? Busque conmigo, amado hermano, que está en el estudio, Lucas capítulo 11. Yo le voy a mostrar esto, porque buenas cosas ahí, muchas personas dicen, buenas cosas, ya ves, el Señor me va a dar casa, el Señor me va a dar carro, el Señor me va a dar buen trabajo, el Señor me va a dar lo que necesito. Y usualmente referimos buenas cosas como cosas materiales. Pero miren lo que dice el evangelista Lucas, hablando de lo mismo, hablando en el mismo contexto. Dice el versículo 11 del capítulo 11 de Lucas, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide pescado, en lugar de pescado le da una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Buenas cosas que dice en Mateo 7, versículo 11. Buenas cosas, Lucas lo explica mejor. Es el Espíritu Santo, amados hermanos. Es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Qué mejor cosa que el Espíritu Santo? ¿Qué mejor cosa de ser lleno, de ser investido del poder del Espíritu Santo? ¿Qué mejor cosa de andar lleno del Espíritu Santo? Como dice Efesios 5:18, no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando usted recibió a Cristo Jesús, recibió el Espíritu Santo. Fue sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo selló su corazón y ahora usted es propiedad de Dios. Pero es responsabilidad nuestra orar, pedir en oración insistentemente, como dice, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid insistentemente. Hace la comparación de un padre terrenal que da buenas cosas a su hijo. Así vuestro Padre, dice, os dará el Espíritu Santo. Yo quisiera saber cuántos en nuestras iglesias, cuántos cristianos, cuántas personas de los que me escuchan piden insistentemente la conducción en sus vidas por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros pedimos insistentemente, Espíritu Santo, tu presencia? Espíritu Santo, tu presencia. Espíritu Santo, vive, mora en mí, condúceme. Lléname de tu presencia. Espíritu Santo, guíame en este día. Espíritu Santo de Dios, que yo pueda ser testigo fiel de Cristo. Espíritu Santo, que este día yo pueda glorificar a Cristo. Espíritu Santo, conduce tú mi vida. Hermanos, déjenme decirle algo. Si esa fuera nuestra petición, seríamos mejores cristianos. Seríamos fieles cristianos.
Seríamos cristianos firmes, seríamos cristianos parados en la roca, estables espiritualmente. No pecaríamos en el sentido de desobedecer voluntariamente, de hacer cosas indignas. Trataríamos de vivir una vida más piadosa delante de Dios si usted y yo fuésemos guiados por el Espíritu Santo. Ya le mostré que Lucas 11:11 dice que esas buenas cosas se refieren a la presencia de Dios en nosotros, que es su Santo Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús usa la figura del Padre terrenal, señalando que cuando el Hijo tiene hambre, el Padre le da buenas cosas. Nuestro Padre Celestial es bueno y es fiel, y Él siempre responde. Y responde, ¿por qué? Porque Él prometió respondernos, porque Él prometió suplir nuestra necesidad conforme a su santa y perfecta voluntad. Hay poder en Cristo Jesús, aleluya. ¿Sabe cuál debe ser la respuesta del cristiano maduro? La respuesta de un cristiano maduro cuando al parecer su oración no es contestada. Es una pregunta que yo tiro al aire. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Acaso debemos insistir en esa oración? ¿O debemos analizar si la petición que estamos haciendo la estamos presentando correctamente en oración? Si está dentro de la perfecta y santa voluntad de Dios. Si está dentro de la voluntad perfecta de Dios, a su tiempo, Él contestará esa oración. El punto final de esta clase se titula El alcance de la oración. Vamos a Filipenses 1:19. Filipenses 1:19. Bendito sea el Señor. El alcance de la oración. Pablo escribió Filipenses estando preso en Roma. Hay 4 cartas que el apóstol Pablo escribió desde Roma cuando él estaba preso, encadenado. Y él escribió esta carta junto con Efesios, Colosenses y Filemón. En esta carta, Filipenses 1:19, el apóstol Pablo dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Porque sé que por vuestra oración, le está hablando a la iglesia de Filipos, por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El poder, amados hermanos, no radica tanto en la oración o en la cantidad de personas o el tiempo que se hace una plegaria, sino más bien lo que Pablo está señalando aquí, de que todos con el mismo propósito, la iglesia de Filipos, que amaba tanto al apóstol Pablo, todos en esa oración, él tenía fe de que Dios iba a responder esa oración, que Dios iba a responder el deseo y la voluntad, porque Pablo no tenía un propósito humano para salir de esa cárcel. El propósito de Pablo era seguir siendo de edificación a la iglesia del Señor, seguir siendo de bendición a la iglesia del Señor. Y Pablo les insta a permanecer en oración para que por medio de la suministración del Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, eso resultase en su liberación. Pablo da testimonio de su fe, de que por la oración de los creyentes en Filipos, él sería liberado de sus prisiones para la gloria de Dios. Estaba preso y no salía, pero Pablo ya había tenido experiencias milagrosas de cómo Dios lo había librado de la cárcel. Por ejemplo, en Hechos 16:25, dice la palabra de Dios que Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban presos, pero estaban adorando al Señor, estaban orando al Señor, estaban glorificando al Señor, de tal forma que los presos los oían. Eso habla de que testificaban de Jesucristo. Ellos estaban orando, pero me llama la atención que lo que estaban haciendo ellos, dice Hechos 16:25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios,
Qué hermosa lección, amados hermanos, este versículo. Cuando estamos en tribulación, cuando estamos en pruebas, estos apóstoles, Pablo y Silas, estos hombres de Dios, oraban y cantaban salmos, cantaban himnos, estaban glorificando al Señor. Tal vez fueron torturados, tal vez fueron lacerados, lastimados en sus espaldas, porque era la costumbre romana. A los presos los castigaban, a los presos los laceraban, los torturaban. Y posiblemente Pablo le preguntó a Silas: ¿cómo te sentís, Silas? ¿Te duele esa herida que te hicieron en la espalda? ¿Te duele ese gran fajazo que tenés ahí? Ese surco que te hicieron en la espalda. Y tal vez Silas, tal vez se retorcía los dientes y hacía gestos. Ay, sí me duele, pero fue por la causa de Cristo, gloria a Dios. Y también Pablo sufriendo, amado hermano. Yo no sé si fueron torturados, pero dice que estaban presos. Ellos cantaban, oraban, adoraban al Señor, cantaban himnos y cantaban salmos al Señor, aún con su dolor, y los presos los oían. ¿Qué sucedió? Dice la palabra de Dios que un terremoto provocaron y que descendió el Espíritu Santo de Dios y les abrió la puerta, amados hermanos. Lo mismo pasó con Pedro. Entonces Pablo ya tenía experiencias de que cuando el Espíritu de Dios se movía y cuando era la voluntad de Dios, él podía salir en libertad. Por eso el alcance de nuestra oración es importante. Orando en todo tiempo, sin cesar, orando por el conocimiento de la palabra. Pablo habla a diferentes iglesias, a Colosas, que oréis en todo tiempo. A Filipo les manda que oren para que esto resulte en su liberación. A los Efesios también les manda a orar. A todas las iglesias les manda a orar con un propósito espiritual, amados hermanos. Pablo y Silas estaban orando y cantando alabanzas al Señor en Jerusalén cuando fueron presos. Y aquí en Filipo, en Roma, Pablo le dice a la iglesia que oren, que lo lleven en oración, porque eso resultará en su liberación. Concluimos, amados hermanos, no hagamos de la oración un momento monótico, un momento pesado. Hay personas que se hincan a orar y como enseñamos en la clase pasada, Jesucristo nos enseña que no hagamos repeticiones, que no hagamos cosas por arrogancia o cosas para ser vistos, que no usemos palabreríos como hacían los judíos, sino que seamos sencillos a la oración, en la oración, seamos nobles en la oración, seamos humildes en la oración, expresémosle adoración, alabanza al Señor y expresémosle con honestidad nuestras necesidades, nuestras peticiones. Bendito el nombre del Señor. Por eso no debemos de hacer. Hay personas que oran lo mismo, dicen lo mismo, repiten lo mismo, lo de ayer, lo de antes, vuelven a repetir y no tienen palabras del corazón. Entonces la oración se convierte en un monólogo y hablamos y hablamos y hablamos y repetimos las mismas frases, las mismas cosas. En estas dos enseñanzas que hemos dado, que hemos compartido, Jesús nos da a conocer cómo debemos orar, cómo debemos dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Toda esa oración, hermanos, encierra las palabras propias, profundas de cada cristiano, de cada corazón. Y es un modelo para que usted y yo vengamos a la presencia del Señor. La oración debe ser la expresión de un alma agradecida por el sacrificio sustitutivo de Cristo. La oración debe ser la expresión de una alma agradecida. Por eso el primer paso cuando nos hincamos a orar, es alabar el nombre del Señor, es glorificar su santo nombre, es darle honra y gloria, es anteponer la alabanza a Dios antes que nuestra necesidad, antes que nuestra petición. Bendito sea el nombre del Señor que nos redimió de la condenación eterna y que nos dio el perdón de nuestros pecados, nos dio salvación. La oración debe ser una expresión profunda y sincera del corazón en la presencia de Dios.
La oración debe ser una expresión profunda y sincera del corazón por la presencia de Dios, por su amor y por su cuidado protector, amados hermanos. Eso debe ser la oración. La oración debe ser la expresión de gratitud de un alma transformada por la compañía constante del Espíritu Santo de Dios en nosotros, quien nos guía a cada momento de la vida. Voy a repetir estos conceptos. La oración debe ser la expresión de gratitud de un alma transformada por la compañía constante del Santo Espíritu de Dios en nosotros, quien nos guía en cada momento en esta vida. La oración debe ser la expresión profunda y sincera del corazón por la presencia de Dios, por su amor y por su cuidado protector. La oración debe ser la expresión de un alma agradecida por el sacrificio sustitutivo de Cristo, quien nos dio salvación, quien nos dio el perdón, quien nos dio la vida eterna, amados hermanos. Acerquémonos ante Dios, acerquémonos ante el trono, acerquémonos a ese trono sublime de la gracia, presentando nuestras peticiones con toda oración y súplica, con toda oración y ruego, como dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Y termina el apóstol Pablo diciendo, con acción de gracia, con acción de gracia. Presentémonos al Señor y no olvidemos empezar y terminar con acción de gracia, alabando su nombre, pidiendo que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar, amados hermanos. Quiero hacer una petición de oración, aprovechando el estudio que hemos tratado, que es acerca de la oración. El apóstol Santiago dice que está algún enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia y hagan oración. Ahorita no podemos visitar a los enfermos por las restricciones, pero estamos unidos en un espíritu y podemos orar unos por otros. Quiero pedir oración primeramente por mi hermano pastor, Juan José de León, que ha estado un poquito debilitado de salud. Quiero pedir oración por mi hermano Ismar, que ha estado un poquito mal de salud también. Quiero pedir oración por la esposa de mi hermano Cristian, por mi hermano Osmar, por mi hermana Marina, que están delicados de salud. Quiero pedir oración también en Los Ángeles por nuestro hermano pastor Héctor Jiménez, que recientemente perdió a su abuelita. Estamos con usted, hermano pastor Jiménez, estamos en oración, pidiendo la fortaleza y el consuelo de Dios. Estamos pidiendo por su familia, por su salud, y también por la hermana Ceballos, la esposa de nuestro hermano Celestino en Los Ángeles, California. Pedimos también en oración por todas las familias de la iglesia, por toda la familia pentecostal, por toda la familia cristiana, no solamente de nuestra denominación, de todas las denominaciones. Y pedimos oración por la iglesia de Las Vegas. Amén. Hay muchas familias necesitadas, hay muchas familias que están pasando situaciones difíciles ahorita en nuestra iglesia. Así que por todas esas familias, esos hermanos que he mencionado, yo le pido oración, amada iglesia. Yo le pido que se una, amén, en oración juntamente conmigo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque nuestras vidas están en tus manos y estamos confiando en ti, Señor. Estamos confiando que tú tienes algo preparado, un propósito sin igual, un propósito inexpresable, inexplicable, que tal vez no entendemos, pero confiamos en ti, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera. Tú guardarás en completa paz aquel que confía en ti. Padre Santo, hay una iglesia que está clamando, hay una iglesia que está con un solo propósito. Hay una iglesia que está unida hoy más que nunca, Padre. Una iglesia que está unida hoy más que nunca, Señor. Las puertas de los templos se han cerrado, pero hay una iglesia que está más perseverante ahorita más que nunca. Hay una iglesia que en medio de la persecución es cuando más se une, es cuando más clama a ti, Señor.
Venimos pidiéndote en oración, en súplica, Padre, que tú te glorifiques en la vida de mi pastor, que tú pongas tu mano de salud, Padre, en su cuerpo, que tú pongas tu mano de salud en mi hermana Olga, Señor, en su esposa, que tú seas glorificándote, Señor, en mi hermano Ismar, Padre Santo, en ese lugar donde él se encuentra, que tu presencia esté con él, que tú seas consolándole, fortaleciéndole, que tu Espíritu Santo, Padre, esté con él a cada momento en este proceso. Padre amado, me uno, Padre, a la familia de mi hermano Héctor, a la familia, Señor amado, de mi hermano Celestino, a la familia de la iglesia, Señor amado, en cada lugar, en cada rincón, Señor. Te pedimos por esas almas, te pedimos por esos hermanos que están delicados de salud, por esas familias, Padre, que están unidas en oración con un propósito. Padre, nuestra oración, nuestra petición es que tú te glorifiques, que tú seas moviendo tu mano, que tu mano poderosa sea sobre sus vidas, que tú muestres tu gloria, Padre, que tú seas, Señor, mostrando tu perfecta y santa voluntad, Padre amado, que es tu voluntad levantarle, Señor, con poder y autoridad para cumplir un propósito, que se haga en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques, Señor amado, porque sabemos, comprendemos, Padre, que tú eres omnisciente, que tú eres omnipotente, que tú eres omnipresente, que tú eres soberano, Señor amado, y que nuestras vidas son tuyas, Padre Santo, y que tú vas a hacer, Señor amado, lo que tengas que hacer para que tu nombre siempre sea exaltado, para que tu nombre siempre sea glorificado. He traído, Señor, este estudio de la oración. Yo te suplico, Padre Santo, que tu iglesia sepa pedir, que nosotros como cristianos podamos entender tu propósito, entender tu plan, Señor amado, que cuando la tormenta pase, Señor, que no volvamos a una normalidad, que no volvamos a una mediocridad, que no volvamos a un sistema periódico de visitar la iglesia, de estar solamente en la iglesia, sino que al regresar, Señor, esta comunión, esta devoción permanezca, esta sed, esta necesidad permanezca, Señor, en tu iglesia, que nosotros seamos luz del mundo. ¿Por qué? Porque nos amamos. ¿Por qué? Porque somos hijos tuyos, porque reflejamos tu presencia, porque reflejamos tu palabra. Padre, bendice la obra, bendice la iglesia. Hoy más que nunca necesitamos tu mano poderosa. Hoy más que nunca necesitamos la dirección de tu Santo Espíritu. Hoy más que nunca, Padre, tu pueblo necesita tu presencia. Quédate con nosotros, Señor. Quédate en este momento, en este lugar, en cada hogar, Señor. Que esta palabra haya sido de bendición, Padre. Que esta palabra haya sido de consuelo, de guía, de instrucción, Padre Santo. Gracias, Señor, por mis hermanos de la iglesia local. Gracias, Señor, por los hermanos que se unen. Gracias, Señor, por los hermanos que nos sintonizan en todo lugar, Señor. Te pedimos que tu presencia sea en sus hogares, que la bendición del cielo sea derramada en sus hogares, que no falte alimento, Padre, que no falte provisión en los hogares, que no falte, Señor amado, la medida exacta, Padre, en cada mesa, Señor, que siempre tu mano sea proveyendo a nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre Celestial, porque podemos confiar que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, te da mi alma, en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Yo no sé usted, hermano, pero yo quiero cantar una última alabanza. ¿Dónde está la guitarra, mi amor? Ok. Bueno, la guitarra se la llevaron por ahí. Vamos a cantar a capela ese hermoso coro que dice: hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo más que nunca, Señor. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito.
más que nunca, Señor, quiero decir que te amo más que nunca, Señor. Una última vez. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Que te amo hoy más que nunca, Señor. Sí, Señor, te amamos, Señor. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo sea sobre sus vidas, amados hermanos. Les amamos en el amor de Cristo y les instamos a seguir adelante. Quiero darle un último anuncio. Repito, nuestra iglesia es la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Estamos ubicados en el 700 Lola Avenue, Las Vegas, Nevada. 700 Lola Avenue. Si usted vive alrededor del área de Las Vegas, alrededor de nuestra iglesia, en Las Vegas, le invitamos, si no tiene un lugar de adoración, un lugar donde escuchar la palabra del Señor,